De acuerdo, pues buenos días a todos y feliz sábado. Una semana más estamos aquí reunidos a través de la pantalla del Internet, puesto que con estas clausuras que hay, estas normativas, solo se permite una reunión de 6 personas y por lo tanto, bueno, tenemos que hacerlo cada cual prácticamente desde su casa, aunque algunos se han podido desplazar a casa de otros hermanos, ¿eh? Pero bueno, lo importante es, aunque sea por medio de la tecnología, del Internet, poder seguir reuniéndonos y poder compartir la palabra del Señor. Por lo tanto, para empezar el programa de hoy, la escuela sabática de hoy, vamos a pedir la dirección del cielo por medio de una oración. Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo. Te agradecemos, Señor, porque los tiempos han ido cambiando, la tecnología ha avanzado y a pesar de que por este semi-confinamiento no podemos estar todos juntos, sí que tú has permitido que por medio de esta tecnología podamos aún celebrar los hermanos juntos, aunque cada uno en su casa a través de la pantalla, y podamos también conversar acerca de tu palabra y compartirla. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos brindas un sábado más de poder estar en tu presencia. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que Él dirija todo, en particular a mí, para que podamos presentar una escuela sabática edificante, adecuada, Señor, y que sea de bendición para todos aquellos que la escuchemos ahora y la escuchen en un futuro. Bendice a todos aquellos que se reúnen con el fin, Señor, de alabarte, a todos los hermanos que también están conectados con nosotros en diferentes redes. Señor, que tu paz sea con todos ellos, que tu Espíritu, Señor, nos mueva para que hagamos la labor que nos corresponde, sabiendo que tu venida está muy próxima y que hay que predicar este Evangelio a todo el mundo para que tú, Señor, finalmente ya puedas venir. Señor, estate pues con nosotros, perdona nuestros pecados, Señor, ayúdanos a ser aptos, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues estamos ya ante la segunda lección de este nuevo trimestre que hemos empezado. Estamos hablando acerca de la educación. Bueno, supongo que aquí más o menos todos tenemos más o menos educación, ¿verdad? El mundo considera la educación pues una rama de instrucción, ¿no? Por eso pues se manda a los jóvenes a las universidades para que estudien, ¿eh? Y bueno, muchos de ellos, a pesar de tener una gran instrucción, a veces les falta un poco de educación, ¿eh? Y la educación a veces no te la da un colegio, ¿eh? Para los que somos creyentes sabemos que la verdadera educación se encuentra ¿dónde? En la palabra del Señor, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso se ha hablado de personas que gracias a la Biblia han aprendido incluso a leer, ¿eh? No solo a educarse, sino también a leer, ¿eh? Y yo recuerdo las experiencias del Bounty, ¿os acordáis de aquel barco, el Bounty, en el siglo XVIII? ¿Eh? El motín aquel del Bounty que hubo allá en aquella isla de Pitcairn, ¿eh? Y cómo Adams y otros aprendieron la lectura por medio de la escritura. Así se nos narra. Yo tengo el libro de Pitcairn y ahí se narra eso, que a través de la Biblia aprendieron a leer. Y no solo a leer, sino que aprendieron a educarse, puesto que eran hombres violentos, piratas de aquel tiempo, ¿no? Pues como deberían ser, ¿no? Pues bueno, aprendieron educación. Bien, la escuela sabática en esta semana nos habla acerca de la importancia de la familia y la educación que se puede adquirir en familia. Los padres, los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, a mí esto me recuerda un poco, pues hoy en día, que está mucho en boga, sobre todo en el Laudato Si, y etcétera, el tema de la familia. Lo estamos viendo en películas que se están presentando. Son películas a veces con mucha violencia, pero, es decir, exaltan los, los ideales de la familia,
Incluso, si no recuerdo mal, el mismo Papa Francisco dijo que si alguien ofende o ataca a algún pariente, pues que es bueno darle un cachete, ¿no? Que es bueno hasta darle un cachete. Eso, si no recuerdo mal, creo que lo dijo el mismo Papa Francisco, ¿no? Como defendiendo, ¿no? A la familia en sí. Bien, la escuela sabática, ¿sí? Sí, Perdón que a su madre, a María, bueno, para su familia, para él, ¿no? pero fue a Es su su madre. familia, Sí, él dijo de exacto. su madre. Fue cuando pasó lo de la revista Charlie Hebdo en Francia, que se metieron con Mahoma. Que dijo, si alguien se mete con mi Ajá. madre, un puñetazo, así. Se le da un cachete, ¿no? Bueno, eso es como lo dijo Jesús, ¿no? Si te dan aquí, pon esta otra también, ¿no? Si te dan una mejilla, pon la otra. El Papa hace lo mismo, ¿no? Bueno, es lo que hay, ya sabemos que es quien es. ¿Eh? Bien, como decimos, pues la escuela sabática versa acerca de, sobre todo, la primera familia que hubo en este mundo. ¿Eh? Aquella familia creada allá en el Edén, aquel matrimonio Adán y Eva, que después de pecar, pues tuvieron dos hijos, ¿eh? A los cuales, bueno, vemos que educaron de alguna forma, puesto que ellos también ofrecían algo que el Señor había demandado, y era pues unos sacrificios, ¿verdad? Uno tal vez lo ofrecía tal como el Señor demandó, el otro lo ofrecía a su manera. ¿Eh? Aunque los dos tuvieron la misma educación, no todos la captaron igual, ni la vivieron exactamente igual. Eso demuestra lo que nos dice la lección, y es verdad, que hay un libre albedrío, ¿verdad? En el ser humano. Es decir, no sé, yo por ejemplo he tenido tres hijos, hay personas que habrán tenido más, otros menos, etcétera. Y cada hijo es distinto, uno del otro, en caracteres, aunque los eduques igual, cada uno pues siempre suele ser distinto, y uno pues decanta hacia un lado, otro decanta hacia otro, uno pues escoge los caminos del Señor, otro lo rechaza, ¿eh? Y es así, y es porque cada cual pues actúa bajo su libre albedrío y decide aceptar o no aceptar. Bien, la lección está centrada en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8, y dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Mm? Aquí nos está hablando el sabio Salomón, nos está hablando acerca de la instrucción y la educación que brindan tanto el padre como la madre. ¿Eh? Luego, si vemos, el espíritu de profecía hace mucho hincapié en quién de los dos. ¿Eh? En la madre, ¿no? En la madre, que es la que generalmente, normalmente, estaba pues en casa al cuidado de los niños en su edad temprana, ¿verdad? Y era la que le comenzaba a infundir unos valores a los pequeños. Luego, lógicamente, el padre se añadía, cuando regresaba de sus faenas laborales, etcétera, se añadía y junto con el padre, pues estudiaban la Biblia, etcétera, etcétera. Pero es necesario esa educación cuando uno es cristiano en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo no es todo lo que vemos. ¿Eh? El mundo hay más cosas. Lo que vemos ahora es una, por así decir, irrealidad, porque esto no es la realidad que nos espera. La realidad que nos espera es la eternidad. Aquí estamos de paso. Y aquí, bueno, podemos ganarnos la vida, podemos ir actuando porque estamos aquí, ¿verdad? Pero esto no es para siempre. ¿Eh? Aunque incluso nos llegue nuestro último día y vayamos al descanso, sabemos que después hay una resurrección y después hay una eternidad por delante. Entonces, ¿cómo nos habremos preparado aquí? Individualmente, tanto como padres como también como hijos. ¿Cómo nos habremos preparado para esa eternidad que posteriormente vendrá? Que será por siempre, no como hoy, que será por siempre.
Hay aquí una nota en el sábado de Ellen White. Hay varias notas en la escuela sabática que me gustaría citar, puesto que son importantes. Esta se encuentra en el apartado del sábado, en el Deseo de todas las gentes, páginas 49 y 50. Y dice esta nota: desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. Fijémonos, Israel prestaba atención a la educación de la juventud. Y el ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 6, que luego leeremos. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños de su bondad y su grandeza. Es decir, debía enseñarse a los pequeños de la bondad y la grandeza del Dios al cual ellos creían. Especialmente como está revelado en la ley divina y expuesta en la historia del mismo Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Y es verdad, claro, a un niño pequeño no se le puede hablar ni enseñar como a una persona adulta, ¿verdad? Hay que ponerse a su nivel y enseñarle pues cosas sencillas, cosas que al niño pues le despierten interés en conocer a Dios, en conocer su palabra. Por eso pues, bueno, me ha gustado que la Iglesia desde hace mucho tiempo ideó esas historias, ¿verdad? Esas historias infantiles, ¿verdad? En aquellos volúmenes, las bellas historias de la Biblia y otras cosas, ¿verdad? Con las cuales muchos educábamos a nuestros niños, nos servían para eso, aparte de los libros que Ellen White tenía sobre el hogar cristiano, etcétera, pero había esas historias que eran muy válidas para los niños, empezando desde el Edén y siguiendo más allá, David, Moisés y tantos otros, ¿verdad? Y eran historias pues que a los niños esperaban la hora para aprender la historia o una nueva historia. Era algo de mucho interés para ellos. Hay que adaptar la educación a sus edades. ¿Qué más nos dice la nota? Los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. ¿No dice la Escritura que estamos hechos a imagen de Dios? Claro, ¿esa imagen cuál es? Pues es el carácter. Debemos desprender un carácter que sea paralelo al del cielo, paralelo al de quién, al de Cristo, el modelo, ¿verdad? No podemos tener un carácter, pues, hepático, enfadado, colérico, ¿no? Hay que tener un carácter alegre, como yo me imagino que sería el de Cristo, que sería realmente así, Y no solo alegre, sino simpatizante, que se allegaba. Las gentes estaban gozosas de encontrarse con Jesús, de hablar con él, porque transmitía una confianza. Por eso iban a encontrarse con él. Incluso esa atención las tenían los mismos doctores de la ley, los fariseos. Ellos veían en Jesús algo distinto, algo que ellos envidiaban porque ellos no tenían. Ellos eran falsos maestros, pero Cristo no. Cristo era el buen maestro, y envidiaban ese porte, ese carácter, esas palabras que él desprendía. ¿Qué más nos dice? Dice, gran parte de la enseñanza era oral. Claro, en aquellos tiempos no había la escritura. Recordemos que la primera escritura, ¿quién empezó a escribirla? Fue Moisés, ¿verdad? Pero antes de Moisés no había una escritura oral, o una escritura escrita, y se impartía la palabra de Dios a modo oral, de padres a hijos. Dice, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos cuando salieron y se abrían a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Bueno, creo que fue Samuel, ¿verdad?, quien ideó la escuela de los profetas, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Y por qué ideó la escuela de los profetas? Pues para instruir a los jóvenes, ¿verdad? Para instruir a los jóvenes en los caminos del Señor y que a la vez ellos pudieran ser luego maestros para otros que vendrían detrás de ellos. Y así la palabra era pasada pues de generación en generación a través pues de esta educación que se iba impartiendo en esos lugares. En Jericó había una escuela
de profetas, que fue donde Elías ya iba a ser llevado al cielo, ¿verdad? Y los jóvenes de Jericó querían salir a buscarle, por si había sido llevado a cualquier otro monte, ¿verdad? Y Eliseo les dijo, no vayáis, no vayáis, no vayáis, que no lo vais a encontrar. Pero ellos tozudos fueron y no lo encontraron. Ahí les faltó un poco de educación, ahí les faltó un poco de directriz de las escrituras, de confianza en el Señor, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. La lección nos habla en el apartado del domingo acerca de esta primera familia del Edén. Si alguien quiere hablar, solo tiene que conectar el micro, y le daremos paso. Desde luego, en la escritura no hay muchos detalles, ¿verdad?, acerca de esa primera familia, acerca de esa educación que tal vez ellos podían brindar. Pero sí que está claro es que esa culpa que ellos tenían encima de ellos, esa culpa a causa del pecado, eso a ellos les preocupaba tremendamente. Y ellos esperaban que esa promesa de Génesis 3:15 se realizara enseguida. Por eso os imagináis cuando estaban esperando a su primer hijo, para ellos eso sería una prueba de que tal vez ese podría ser el resultado de esa promesa dicha, que podría ser ese redentor que se les había prometido. Pero aquí que el chico nace, era Caín, el chico nace, posteriormente nace su hermano, no sé si fueron gemelos, no sé, creo que no. No, ¿verdad? Luego nació su hermano Abel, y bueno, yo creo que un poco la de desilusión caería en medio de ese matrimonio, ¿verdad?, de Adán y Eva, pensando que ellos podrían ser y no eran ese redentor prometido, pero se volcaron con ellos, se volcaron y los educaron, a manera que Abel dice que era reposado y Abel, pues, cuando entendió que el Señor demandaba esos sacrificios simbólicos acerca del Redentor que iba a venir en un futuro, pues Abel, él hacía el sacrificio recomendado, ¿verdad? Él entendió eso. Pero en cambio, Caín, que había recibido la misma educación, Caín, cuando hizo ese sacrificio, no hizo no dio ese cordero, símbolo del Redentor, sino que dio ¿qué? Los frutos de su propio trabajo, ¿verdad? Los frutos de la tierra. Y ahí hubo pues una controversia entre los dos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que si solo eran dos, que lo más sensato, lo más lógico hubiese sido que los dos andasen en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero en cambio vemos ya que en el principio uno sí y el otro no. A tal punto es no que, ¿qué hace? Tiene celos, tiene envidia de su hermano porque lo ve tan santo, ¿verdad? Y le invita a salir al campo a hacer una excursión, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se levanta contra él y le quita la vida. Y luego, pues como sabe que ha hecho un gran mal, pues el Señor le demanda, ¿no?, la sangre de su hermano, ¿verdad? Y él dice que soy yo, guarda de mi hermano, soy yo, guarda de mi hermano. Es decir, ¿qué me quieren decir? Él tiene su vida, yo tengo la mía, a mí qué me cuentas de él, ¿no? Ahí estaba demostrando que no había captado esa educación que por supuesto sus padres seguro le habían dado, no la había captado, se había vuelto rebelde. Y a tal punto se vuelve rebelde que ¿qué hace? Huye, se va de esas zonas, y levanta una ciudad. Levanta una ciudad para intentar esconderse de la visión de Dios. Y luego vemos, pues, como el transcurso de la historia, pues hay los hijos de Dios y hay los hijos de
de los hombres, que dice la Escritura, ¿eh? Es decir, unos fueron los que vinieron después del siguiente hijo que tuvieron, que fue Set, que fueron los hijos de Dios, ¿eh? Los que andaban en los caminos del Señor y seguían educando a sus hijos en estas cosas, y otros pues fueron los descendientes de los hombres que eran descendientes de Caín, ¿eh? Que se apartaron absolutamente de Dios, dejaron a Dios de lado, como ocurre hoy, ¿eh? Ellos estaban pues como está la sociedad en el mundo hoy, ¿eh? Exenta de Dios, ¿eh? Y bueno, hasta que llegó un punto en que tanto unos como otros se volvieron iguales, ¿eh? Y dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, es decir, las hijas de Caín, los descendientes de Caín eran hermosas, escogieron entre sí mujeres, ¿eh? Para ellos. Y se pervirtió a tal manera la especie humana que olvidaron a Dios. Únicamente quedó entonces, como 1600 años después, quedó una sola familia que andaba en los caminos del Señor, que fue Noé. Noé, su esposa y sus hijos, ¿verdad? Aunque los hijos también de aquella manera. Unos sí, otros no también, ¿eh? Y ellos, pues, después del diluvio, pues bueno, fueron los que procrearon este mundo desde allá, desde Ararat, desde Turquía, donde nosotros tuvimos el privilegio de ir y ver el arca de Noé, ¿eh? Pudimos ver el arca de Noé allá, esa arca que descubrió Ron Wyatt, ¿verdad? Y bueno, desde allí pues se esparció toda la especie humana nuevamente. Yo os invito a que veáis los temas que nuestro hermano Luis está presentando, ¿eh? Acerca de cómo se fueron ramificando las diferentes tribus de entonces, desde allá hasta pasando por la Torre de Babel, y cómo desde allí se fueron esparciendo en diferentes grupos, en diferentes lugares, ¿eh? Pero recordemos que siempre ha habido un remanente, unos pocos que han hecho la voluntad del Señor y han ido enseñando a sus hijos las cosas que el Señor les ha dado, ¿eh? Oralmente, y luego, gracias a la Escritura, pues por medio de la Escritura también, ¿eh? Aquí hay una nota que dice, en la educación, página 33, dice, el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia, ¿eh? Claro. ¿Quién educó a Adán y Eva? Dios mismo, ¿verdad? Su creador, su padre, ¿eh? Fue el que los educó a ellos. Y ellos a la vez, pues pasaron esa educación a sus hijos, ¿eh? Con uno salió bien, con el otro no, ¿eh? Pero bueno, ¿sabéis? Eso a mí me da que pensar, ¿sabéis? Hay veces uno que ha visto en la iglesia padres que han tenido varios hijos, ¿eh? Y porque alguno de ellos pues no anda en los caminos del Señor, pues están preocupados, no duermen, no viven, no comen, se pasan el día de rodillas, orando, angustiados, porque el hijo pues no anda. Bueno, es lo que decíamos al principio, cada cual tiene su libre albedrío, ¿verdad? Y unos andan en los caminos del Señor, unos pues van a la iglesia, estudian la palabra, etcétera, y otros no quieren saber nada. E incluso yo me he encontrado con hijos de pastores, que unos aceptaban y otros no querían saber nada, y eran hijos de pastores, y habían recibido la misma educación uno y el otro, ¿eh? Y había preocupación, ¿eh? Pero sabéis, la enseñanza que se da en esos primeros años, tal como dice Ellen White, esos 3 años, 7 años primeros, son de vital importancia para el futuro de ese hijo, sea chico, sea chica, son de vital importancia, porque eso queda aquí. Y sabéis, en momentos dados, tarde o temprano el espíritu puede
recordar a aquel hijo que tal vez se nos ha extraviado, puede recordar aquellas enseñanzas que con gran amor sus padres le dieron cuando era jovencito. Y le puede hacer recapacitar, y muchos de ellos vuelven al camino. Muchos, aunque no todos, pero muchos regresan. Javi. Josep, yo quería comentar algo con respecto a lo que tú dijiste, que a veces pasa que hijos de pastores, bueno, o ancianos, o gente de muchos años, no quieren saber nada. Cabe matizar, porque yo he escuchado mucha gente que por ahí juzgaba negativamente a una persona, a un cristiano, y más cuando tiene un cargo ya importante, digamos, lo que sería un obispo, ¿no? Con respecto a las palabras que Pablo decía, que un obispo debe saber gobernar bien su casa. Y a veces decía, no, ese no, porque tiene un hijo que va mal. Eso no es, no se puede hacer una sentencia simplemente por eso, porque el caso primero lo tenemos en Lucifer. Fue educado por el mismo Dios, por el mismo Cristo, y es el padre de la rebelión. Entonces hay que ver que esas cosas pueden pasar, y una persona puede ser un pastor con todas las letras y puede tener un hijo o una hija que vaya por un camino y se le pierda inclusive. No se puede juzgar solamente por eso. Sí, sí. Mirad, bueno, yo hablo de mis experiencias de iglesia, que con los años que estuve allá, pues tuve varias, ¿verdad? Pero yo recuerdo una familia, un matrimonio, no muy lejos de donde vivimos, cerca de Barcelona, que los dos estaban plenamente dedicados a la obra del Señor. Y bueno, durante la semana ellos tenían cada cual su trabajo, pero el sábado, después del culto, comían, y a la tarde dedicaban toda la tarde a trabajo misionero, es decir, a visitar personas, a dar estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y sabéis, ellos tenían dos hijos, un chico y una chica. La chica, bueno, mira, estaba conformada y tal y cual, era mayor, pero el chico, que era más pequeño, entonces tenía 9 años, una vez dijo, odio el sábado, porque mis padres nos dejan solos. Y odiaba el sábado por eso, porque decía, mis padres se van a ocuparse de otras personas y nos dejan solos. Odio que venga el sábado. Bien, entonces, claro, hay que matizar. Tal vez parte del error de ese odio del sábado era la actuación de los padres, ¿no? Que cuando uno tiene hijos pequeños, la primera labor es los hijos. La primera labor, ellos. Ellos son el primer campo misionero. Luego los demás. Pero estos hermanos lo hacían así. El sábado estaba dedicado solo a estudios bíblicos, y los niños, bueno, ya los cuidará otro, ¿no? Y bueno, a veces puede ser un problema, puede ser un problema. Por eso hay que tener, no sé, mucho equilibrio en ese sentido. Hay que tener mucho equilibrio. Yo recuerdo que otros, también que había conocido, iban a hacer esos estudios bíblicos el sábado a la tarde, pero ¿sabéis a quién se llevaban? A toda la familia, a la esposa y a los hijos. Iban con ellos al estudio bíblico y estaba toda la familia unida y feliz. Y los hijos a la vez pues cogían experiencia para, cuando eran ya más mayores, también ellos ofrecer estudios bíblicos. Bueno, son maneras de hacer. Y a veces puede ser que las cosas salgan mal porque tal vez no lo llevamos bien, y otras veces, bueno, salen mal porque, bueno, salen mal. Cada cual decide por él mismo, ¿verdad? Y es así. ¿Hay aquí alguna cita más? ¿Sí? ¿Me escucha, no? Sí, sí. Con referente a esto que estabas diciendo de la meditación que se tiene a los hijos, estuvimos hablando en las meditaciones matinales de la disciplina laxa y la disciplina severa, que claramente debe de haber un equilibrio en cómo se dice. Se te va, no te escucho. Ahora, sí. A ver, sí. O menos, Pauline. Es que creo que es el Sí, internet. ahora se te escucha. Yo por lo menos no te escuchaba. Ahora sí. Hablaba de lo de la educación que se le da a los hijos. Comenté que en las meditaciones matinales estuve hablando de la disciplina laxa y la disciplina severa, y que debía de haber un
equilibrio en la educación de los hijos, porque claramente los extremos, como ya lo hemos dicho muchas veces en este ministerio, no son buenos. Y si se le da una educación a los hijos completamente liberal, que se los deja hacer lo que quieren, pues ya sabemos dónde irán a parar. Y si les da una disciplina severa, pues lo mismo, irán a parar totalmente la perdición. Más sin embargo, como ya comentábamos, con todo esto, aunque se les trate de dar la educación mejor posible a los hijos, eso no quiere decir que en algún momento alguno se vaya por el camino de la perdición. Ya sabemos que esto es lo que tiene el libre albedrío, que cada uno al final decide su destino. Y como decía Javi, a veces se condena a algunos padres porque no saben gobernar su casa. Y lo iba a comentar justamente lo que le estaba diciendo. Pero, ¿qué sabemos nosotros lo que hay? Es cierto que a veces ya se denota cuando conoces, sobre todo cuando conoces a la persona, la educación que le están dando a los hijos y que no es la adecuada. Pero otras veces se juzga sin saber. No se sabe realmente qué es lo que ha motivado o ha llevado a una persona o a un hijo a desviarse del camino. Puede ser que no sea la educación que le han dado, sino que otros motivos. Entonces, la importancia siempre que a pesar de todo, que a pesar de que eso no nos va a garantizar que los hijos vayan siempre por el camino del bien, pero siempre tratar de poner ese equilibrio en su educación. Porque mira, no sabemos, en un momento se aleja, pero después al final puede volver a los caminos. Exacto. Bueno, ¿era culpa de Dios que Adán pecara? ¿No lo educó bien? Igual que Lucifer, ¿verdad? ¿Era culpa de Dios? No. El Señor lo educó adecuadamente, pero bueno, el hombre tomando su libre albedrío, pues decidió que pecar. Pero en cambio, bueno, la Escritura nos muestra que el Señor no abandona al hombre caído, no abandona a aquel hijo que él ha creado, sino que le busca y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Le busca para recuperarlo nuevamente. Y le da esa promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Para que el hombre tenga confianza en que el Señor va a restituir el mal que él ha cometido. Y el mismo Dios se dará por amor a él para recuperarlo nuevamente. En esto se muestra el amor de Dios. A los hijos, a uno no se le quiere más que el otro. A los hijos se les quiere a todos por igual. Yo por lo menos tengo 3. Yo no puedo decir, no, es que quiero más al mayor que al pequeño. No, los 3 son hijos y a los 3 amas y a los 3 los quieres igual. Y lo que pasa que a veces cuando uno pues ves que no va por los caminos que desearías, pues bueno, preocupa más. Y tal vez pues prestas un poco más de atención. ¿Para qué? Para intentar recuperar, ¿no? Ese camino roto, ese camino perdido, ¿verdad? Pero a los 3 los quieres igual. Y yo creo que el Señor, pues, querría de la misma forma tanto a Adán como a Eva, como luego a sus hijos, Caín, Abel, Set, etcétera, etcétera. El Señor los querría a todos por igual, porque eran imagen suya, eran creación suya. Y el Señor, sin duda alguna, se dolía de que, a pesar de todas las directrices buenas que les había dado, se apartasen de él. Eso al Señor tenía que dolerle. A tal punto le dolió que elabora un plan de rescate. Un plan de rescate, ya desde la eternidad, ya desde antes de que suceda ese pecado. Ya elabora un plan de rescate, ¿verdad? Sabiendo, preveyendo ya, como Dios que es, que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Ya prevé un plan de rescate. El Señor ama a todos. El Señor ama a los que le siguen y ama a los que no le siguen. Siempre les busca, siempre les da oportunidades de poder aceptar el Evangelio. Siempre. No es como nosotros. Mira, le hablo con aquella persona y no quiere hacer caso, bueno, lo dejo de lado. No, el Señor no es así. El Señor le dará una oportunidad y le dará otra a través de uno, a través de la tele, a través de una conferencia, a través de lo que sea. Le dará más oportunidades para que esa persona recapacite y busque a Dios. Y es eso. Y bueno, nosotros pues como cristianos, pues debemos hacer lo mismo. Debemos tener esa paciencia para con todos y no ver
No ver a las personas no creyentes como ya personas perdidas, sino al contrario, hay que verlas como futuros candidatos al cielo, ¿eh? Y buscarlas, ¿eh? Mirad, el mes pasado tuvimos un mes de bendiciones tremenda, ¿eh? En los cuales 18 almas entregaron su vida a Cristo, ¿eh? Ahí había almas de todo tipo, almas que habían sido en su vida pasada cualquier cosa, ¿verdad? Pero todas ellas se entregaron. ¿Por qué? Porque el Señor les buscó a través de algún siervo suyo, a través de alguna conferencia, a través de algún folleto. El Señor les buscó y ellos respondieron. Pues almas así hay, aún hay en el mundo. Y aún es el momento de ir a ellas, buscarlas, educarlas en los caminos del Señor, ¿eh? Para que abracen esa esperanza que nosotros tenemos. Luis. Sí, bueno, esto que comentabas ahora, Josep, de que no hay que dejar a nadie de lado, ¿no? Y menos si es de la familia. Uno siempre debería estar, pues, en fin, administrando bien el conocimiento y el amor que Dios nos da para poder llegar a todas las personas, aunque en un principio puedan negar o puedan insistir en esa negación, ¿no? Y eso contrasta y me hace ver que realmente el pueblo de Dios debe de ser de esta forma, ¿no? Y cuando vemos otros pueblos en este mundo que se dicen pueblo de Dios y a través de sus actitudes de rechazo total a la persona que no acepta, llega a romper incluso su propia familia, negando la relación con hijos y con familiares por haberse apartado teóricamente de esa verdad, pues te das cuenta que ahí no puede estar el pueblo de Dios, ¿no? Es para mí una prueba también importante a la hora de esta tarea que tenemos todos de dilucidar cuál es el pueblo de Dios del tiempo del fin, darnos cuenta de eso, ¿no? Que un pueblo que rompe con familiares, rompe con amigos, rompe con personas que han pertenecido al grupo y quizás se han desviado y las dejan de lado de una forma incluso un poco fría y cruel, ¿no? Pues esto no puede ser el pueblo de Dios. Claro, claro, claro. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia aún, tiempos pasados, ¿verdad? A veces hablaba de que si uno, por ejemplo, era testigo de Jehová y dejaba de ser testigo de Jehová, cuando los hermanos de la feligresía lo veían por la calle, hasta cambiaban de acera para no saludarle, para no verle, para no tener que dirigirle la palabra, ¿eh? Y decíamos, caramba, qué malos cristianos que son, ¿no? Pues bueno, en la iglesia adventista, pues también sucedía, y ha sucedido esto, ¿eh? Y ha sucedido esto. Algunos, pues, habían dejado la iglesia por diferentes motivos, otros, pues, bueno, pues habían sido expulsados por otros diferentes motivos, etcétera, ¿eh? Y a veces te encontrabas con hermanos que te veían de lejos por la calle y cruzaban al otro lado para no tener que dirigirte la palabra. Y eran adventistas. En teoría, como dice Luis, el cristiano no debe hacer eso, sino que a ese hermano, pues, aunque haya dejado de ser hermano en la fe, bueno, es una persona que conoces, es una persona que debes intentar buscar si tú crees que se ha descarriado, ¿no? Debes intentar buscar y allegarte a él. Pero llegar a ese extremo de hacer como hacían los testigos, me cambio de acera, bueno, esto es triste. Que dices, ¿qué clase de cristiano eres entonces, no? Si en vez de buscar, rehuyes, ¿no? Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Hay que amar a los que te aman, pero también Jesús dijo que bendice a los que te maldicen, ¿eh? Es decir, hay que también amar a aquellos que no quieren saber. Hay que amar, ¿eh? ¿O no mostró amor Jesús por nosotros al venir aquí? Éramos rebeldes. Éramos rebeldes. Estábamos apartados y en cambio Él viene a por los rebeldes, a conseguirlos, a buscarlos, ¿eh? ¿Qué mayor ejemplo? ¿Y nosotros quiénes somos para decir, bueno, a este no le dirijo la palabra porque ha dejado la fe? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Yo quería comentar, sí, una cosa, en eso de realmente de testimonios así de gente que, bueno, o se han apartado de la fe, han sido expulsados y la iglesia responde de esa manera. Realmente los casos más impresionantes, más extremos que yo vi, fueron de sacerdotes católicos que descubrieron, bueno, digamos, por lo menos la sola escritura y se hicieron protestantes.
Realmente hay casos donde están vivos de milagro, donde las propias familias o directamente era desheredarlos completamente, pero inclusive me acuerdo uno que era jesuita y tenía un hermano que era de los caballeros de Colón y le dijo, bueno, vení, vamos a hablar un poco, lo llevó en el coche y lo llevó a un lugar de los caballeros de Colón y ahí directamente lo entregó ahí, le cortaron los dedos, bueno, no se lo llevaron a arrancar del todo, lo metieron en una celda. Y el hermano mismo, ¿no? Como diciéndole perro protestante, ¿no? Traidor total. Y hay muchos casos de esos que son, esos sí son espeluznantes. Casos, y hay muchos de sacerdotes que se hicieron protestantes y las reacciones de la familia son realmente, bueno, ahí ves el espíritu del dragón en toda su dimensión, ¿no? Así demostraban su cristianismo, ¿verdad? Gaia, ¿querías comentar algo también? Ah, sí, no, que para nosotros es muy sencillo porque realmente tenemos siempre el ejemplo nuestro que es Cristo. Entonces, en cada aspecto de todo, de educación, de cómo tratar a otra persona que se ha salido del mensaje, en cualquier tema que tengamos duda, nuestro ejemplo es Cristo. Entonces, ahí en ese caso lo tenemos muy sencillo, a que nadie de nosotros se imagina a Cristo de esa manera, no hablándole a alguien o no estando disponible con alguien, no teniéndole el cariño y el amor que siempre ha tenido con todos, hasta con cada uno de nosotros. Y él siempre se juntaba, digamos, con lo que necesitaba médico, como decía él mismo, ¿no? Entonces, realmente, lo nuestro, o sea, es fácil, pero no es sencillo, pero el ejemplo lo tenemos perfecto. Tenemos que mirar a él y a nadie más. Entonces, en ese caso, digamos, no cabe duda de lo que tendríamos que hacer. Sí, desde luego. Bueno, es que Jesús es el ejemplo en todo. ¿Sabes qué pasa? Quería aclarar una cosa. A veces nos comparan mucho con los testigos de Jehová, nosotros. Yo por lo menos te comento, cuando yo empecé a estudiar y mi familia se enteró que estaba, bueno, entrando un poco a los adventistas, todo esto, porque ya mi papá es adventista, creían que yo me iba a alejar automáticamente de ellos. Como ellos tienen un trato así como especial, que solo se ayudan entre ellos, bueno, los testigos solo se hablan entre ellos, y lo que tú decías, que cuando ya uno se aleja no les hablan, pues hay una idea muy falsa que les dan a los adventistas. Mi mamá creyó incluso que me tenía que dejar de hablar. Esto era muy fuerte, porque yo, claro, decía, no significa que me voy a aislar en una isla aparte de mi familia, ¿no? Y claro, porque veía muchos ejemplos de los protestantes que en general nos meten a nosotros en esa burbuja, donde cuando ya eres de otra religión, pues significa que solamente puedes compartir con los de tu religión, vamos a decirlo más claro. O sea, cero comida, cero todo, o sea, como si vivieras en un mundo aparte, donde todo es perfecto, ¿sabes? Y no puedes contaminarte con nada. Y no sé por qué, yo llevo muy poco tiempo estudiando todo, pero me doy cuenta que hay como una relación hacia nosotros a eso, donde realmente hasta que no nos conocen, que es lo que siempre decimos, se dan cuenta que somos normales. No sé. Sí, lo que está claro es que no nos podemos encerrar en una burbuja, ¿no? En nuestro mundo, ¿eh? Porque, a ver, Jesús dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Es decir, no vamos a estar en este mundo aislados para no contaminarnos de los que no quieren conocer a Dios, sino que tenemos que estar mezclado con ellos para darles luz. Eso es lo que... Mirad, el mismo Jesús hacía eso. El mismo Jesús, cuando era interrogado por escribas, por fariseos, etcétera, él lo que intentaba buscar era el corazón de ellos. Intentaba que recapacitaran, que viesen que les estaba diciendo la verdad de Dios. Y bueno, en parte tuvo éxito, porque vemos cómo hay un tal Gamaliel, ¿verdad?, que responde. Hay un tal Nicodemo que una noche va a su encuentro y responde, y eran doctores de la ley. Y luego vemos como cuando Jesús asciende al cielo, dice que muchos doctores de la ley, sacerdotes, que hacían, obedecían a la fe, se estaban convirtiendo. ¿Y todo gracias a qué? Al ejemplo que habían visto en la actitud de Jesús hacia ellos, que él no los rechazaba. ¿Por qué? Porque también había venido a morir por ellos.
no lo rechazaba en ese sentido, les dio ejemplo, que luego fructificó ese ejemplo, salió a la luz. Mirad, lo que es triste, y lo que a veces nos hemos encontrado también, que hables con un hermano, bueno, yo me acuerdo en esos tiempos que estábamos allá, ¿no? Hablabas con algún hermano y te decía, yo no tengo amigos. Mis únicos amigos están en la iglesia, fuera de la iglesia no tengo amigos. Y claro, uno pensaba, caray, chico, qué triste, ¿no? Qué triste no tener amigos fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo puedes llevar? ¿Qué decía Bullón? No decía Bullón que hay que hacerse amigo de uno. Bueno, según él, durante 1 año y medio, no sé cuánto, ¿no? Y luego darle el evangelio. Bueno, no hace falta tanto. No hace falta esperar tanto tiempo. Puedes conocer a una persona y darle el evangelio enseguida. No hace falta esperar tanto, ¿eh? Pero oye, que un hermano de iglesia te diga, no, es que yo no tengo amigos. Es que está encerrado en una burbuja y solo ve pues el mundo de él, el mundo creyente, el mundo de iglesia, pero no ve más allá. Y eso no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enclaustramos, como hacen muchos monjes católicos. No podemos hacer eso. Tenemos que salir al mundo y para hacer la obra que el Señor nos pidió, y te predicate el evangelio, ¿no? Tiene que ser así. Y sea protestante o sea católico o sea de lo que sea, a todos tenemos que intentar llegar y a intentar caer bien. Que no digan, oye, mira, yo conocí a José, pero vaya, es un tío antipático, es estúpido. No, oye, que te digan esto, vaya fracaso para un cristiano. Ahora te mira, he estado con José, oye, pues mira, un tío que me cae bien, un tío simpático, un tío que tal. ¿Vale? Pues esto abre puertas, esto abre puertas, pero el testimonio tenemos que darlo positivo, porque si lo damos negativo, hijos míos, no hay res de fe, aquí no podemos llevar frutos para el Señor, y es así de claro. Bien, la lección nos habla, hay aquí algunos pasajes, estamos en el domingo aún, yo no sé el tiempo que llevamos ya, pero a este paso me parece que hoy no hay culto. Hay algunos pasajes que hablan. Sí. Vale. Sí, digas. He venido aquí adelante para que... Vale. Digo que, siguiendo con lo que estábamos comentando, hay un ejemplo que justamente yo esta semana leía de Ellen White, un texto que hablaba sobre la bendición que se le da a Jacob, que Dios la promesa, ¿no? Que le dice que en él serán benditas todas las naciones. Y es un ejemplo que lo podemos ver en el pueblo de Israel, cómo esa bendición ellos se la quedaron como para ellos y no la compartieron con las demás naciones, ¿no? Fallaron en esa misión, en ese pacto. Y después, bueno, era como si ellos fueran un pueblo especial, que tuvieran la verdad y la bendición de Dios, pero fallaron en su misión de bendecir las demás naciones, ¿no? Con ese conocimiento y esa responsabilidad que les había dado Dios. Eso mismo está pasando hoy y nos puede pasar a nosotros también, ¿no? El creernos con una gran bendición, pero no bendecir a los demás con esa bendición, ¿no? Y bueno, también me recuerda un poco a lo que ya vimos en las lecciones pasadas de escuela sabática, cuando se hablaba un poco de eso de mira cómo me ha bendecido Dios y lo que ha hecho por mí, y que siempre hablábamos del yo, pero que era como si nos olvidáramos de dar esa bendición a los demás, ¿no? Que es para lo que Dios nos llama. Exacto. Por eso Sí, tenemos que relacionarnos con las personas, por fuerza. Sí, Laura. Sí, que bueno, hace un momento comentabas que tenemos que tener un buen carácter y tal para dar el mensaje, ¿no? Pero también hay que aclarar, porque a mí me pasó cuando yo me había recién bautizado, que yo ya tenía casi como 20 años cuando me bauticé, pues las cosas siempre aprendes de buenas a primeras, no sabes, no sabes, depende de en qué familia, cómo te hayas criado, pues luego das el mensaje como a tumbos, ¿no?
no sé si me explico bien, porque yo recuerdo que mi hermana y yo nos habíamos bautizado, entonces mi hermano a los 3 o 4 meses iba a casarse. Entonces nosotros decidimos no ir. Y bueno, primero un fallo que cometimos en ese momento, ¿no? Podíamos haber asistido si hubiéramos aprendido, digamos, pero esto a veces se aprende cuando pasan los años, ¿no? Y luego más adelante mi propia hermana pues me decía, no, aléjate de mí, Satanás y tal, ¿no? Mira, imagínate, cuando yo le decía algunas cosas, ¿no? Pero me decía así, no siempre se aprende a buenas a primeras, no eres cristiana de la noche a la mañana y ya has aprendido todo, esto es una escuela, ¿no? Claro, Si claro. no has sido educado desde de cuna, pues te cuesta un poco porque tienes que luchar con tu carácter, con ese yo, negarte a ti mismo y aprender, ¿no? Aprender con la palabra de Dios y no solamente con eso, sino también con los de más experiencia. Puede ser que durante todo este tiempo, si ya llevas 10 años, 20 años, 5 años, 1 año, pues a principios a lo mejor hasta con tu propia familia lo hayas hecho mal, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está, ahí no se cierran siempre las puertas, siempre hay momento para rectificar, momento para poder ser diferente y volver a seguir intentando, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, para volver a retomar esas amistades que un día se rompieron, que la relación con la familia se rompieron, ¿no? Entonces, siempre hay tiempo. Hoy en día nosotros vemos que aquí estamos, los adventistas de cunas, hay 3 aquí en el grupo, ¿no? Pero los otros no son adventistas de cuna y los que van a seguir y los que están siguiendo tampoco son de cuna, con lo cual, si un día se equivocan, no pasa nada y Dios es misericordioso también, no pasa nada. Es verdad que tenemos que aprender deprisa y corriendo ahora porque el tiempo es corto, eso es verdad, y también saber escuchar los consejos o ver, ¿no? A nuestros hermanos que ya tienen más experiencia. A mí me pasó y seguramente a muchos les pasará. Arrepentida de lo que pasó, ¿no? En su momento tal vez, pero hoy en día como muchos, como los padres también se equivocan y también lo tratan de rectificar y lo hacen y muchas veces lo hacen cuando ya están a punto de morir. En mi familia pasó eso, mi padre se rectificó cuando justo estaba ahí frente al sepulcro, por así decirlo, ¿no? Entonces, debemos aprender de eso y debemos ser también tolerantes entre nosotros, así entre también aquellos que han de entrar, ¿no? Que han de ser parte de este pueblo de Dios, de este pueblo remanente. Y solo eso. Mirad, hay un pasaje que va acorde con lo que tú estás diciendo ahora, ¿eh? Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, ¿quién nos da el conocimiento? ¿Quién nos da la verdad? ¿Quién nos da la educación correcta? Está aquí, está aquí, está en la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda, ¿eh? Por eso cuando una persona conoce la palabra de Dios, haya sido lo que haya sido en su vida, esa persona, los que la conocen, ven que poquito a poquito se van obrando cambios en su vida, pero cambios positivos, ¿eh? Y hasta que llega un punto en que esa persona se vuelve santa, porque ha sido tanto contacto que ha tenido con la palabra de Dios, esa oración con el cielo, ese estudio de la palabra, que esa persona se vuelve santa, ¿eh? Por eso la auténtica educación no está, como antes decíamos, en las universidades, en las escuelas, no. Ahí incluso te pervierten. Hoy por hoy te pervierten, ¿eh? La verdadera educación está ¿dónde? En el conocimiento de la palabra de Dios. La verdad de Dios es ese conocimiento que nos da la verdadera educación como personas y como cristianos, para lidiar en este mundo, ¿eh?
a ver si no me equivoco, pero en la sexta parte, me parece que del fin del mundo que ha estado comentando Fanny, hablando en la película, ese comentario que hizo, bueno, hay de un mal que está en la oscuridad, cuando uno, si se contamina, que no hay forma de salir de ahí, ¿no? Que vaya mentira que por Hollywood, que la van transmitiendo al mundo entero, ¿no? Pero sin embargo, Dios nos da siempre esa oportunidad, ¿no? Hasta que no se cierre la puerta de la gracia, hay oportunidad para aquellos que han estado, pero embarrados en lo peor, pero aún tienen oportunidad. Pero vaya mentira de Satanás, que va a través de televisión, de estas películas que uno no se da cuenta, pero están transmitiendo lo que en sí, que no hay forma de salir de esto, pero sin embargo, Dios en su palabra eso nos muestra, ¿no? Que sí que hay forma de salir. Lo hay. Y aún, claro sí, claro. A mí siempre yo hacía antes de ser cristiana, me decía, es que no hay solución, solamente no hay solución para nada. La muerte es la única que ya no hay solución. Hasta la muerte tiene solución y nosotros lo sabemos. Y es así, es así. Claro, el trabajo del diablo es convencernos de que somos muy malos y que Dios no puede hacer nada por nosotros. Es su trabajo, ese es su trabajo. Sí. Para un poco complementar lo que decía Laura, yo creo que todos, si nos ponemos a observar solamente un niño, cómo va cometiendo pequeñas cosas malas, por decirlo así, pequeños errores, desde que son tan pequeñitos, y cuántas veces hay que rectificarle a un niño para que vaya por el camino correcto. Yo diciendo que en un niño no hay maldad, por decirlo así, ¿no? Los niños en general no son malos, vamos a ponerlo a decir, pero hay una tendencia siempre al mal. Es como cuando le enseñas, pues, no toques esto, no hagas esto, no hagas el otro, pero llevan años repitiéndole los papás, bueno, yo soy mamá, yo lo digo por experiencia, que hay que estar como 24 horas detrás de ellos. Entonces, esto nos pasa a todos los que hemos estado en un momento perdidos en este mundo. ¿Cuántas veces se nos ha presentado la oportunidad de hacer cambios a las buenas, como decía Laura, y no se ha podido dar? Pues yo lo veo en la educación de un niño esto. A un niño siempre le vas a recomendar esto no, esto sí, pero al final se tiene que dar un golpe para aprender que esto no debería de serlo, lo va a hacer. Yo trabajo con niños muy pequeñitos y es una pena porque básicamente son las edades donde la mamá debería estar ahí detrás de ellos, con la ayuda de Dios, obviamente, porque también hay mamás que los tienen en casa, pero también están agobiadas. El otro día estaba queriendo poner unas cosas para Facebook y realmente la mente de una madre tiene que estar 100%, no solamente a nivel mental bien, sino físico. A veces estás cansada, agobiada y mil cosas, pues esos niños llegan a las escuelas, a las guarderías o al mismo colegio ya cuando son adolescentes súper estresados, pero hay una base ahí, como tú decías, cristiana, que deberíamos tener todos, tanto la mamá, el papá y bueno, el entorno mismo que lleva un niño. Pero a veces aún así, diciéndole las cosas, ese niño tiene que caerse algún día o tiene que golpearse. Pues se puede imaginar a nosotros que hemos estado, bueno, por lo menos hablo de mi parte, que no he estado desde cuna, como dice Laura, pues me he tenido que dar golpes terribles para darme cuenta, incluso para hacer el cambio. Tanto hablan de régimen alimentario, de cosas pro salud, pues yo he tenido que enfermarme para darme cuenta que realmente hay alimentos que a mi cuerpo no le iban bien. No lo he hecho el cambio bonito, en plan, bueno, a ver, pruebo con las verduras. Lo hice a lo bestia, como dicen aquí. Pues lo mismo pasa con la educación. A veces hay cosas que te van marcando la vida, pero hasta que no te haces mal o te das golpes, no hay forma. Y Dios creo que va en ese modo. Es que es importante los 7 años. Cada vez estoy convencida, porque Dios se encargó siempre los 7 años. Es que es la base para un niño. Y ese número en sí ya te lo dice todo, 7, ¿no? Entonces, pues se puede imaginar cuántos niños y adolescentes en esos 7 años no han recibido la base esencial, la verdadera educación, como tú decías. Pues es dura la forma y encima no hay tiempo ahora para volverles a introducir muchas cosas, pero hay esperanza, es lo que decía Laura, ¿no? Hay el mal en nosotros, pero aún hay esperanza y hay cosas que vamos a tener que atravesar muy mal para poder darnos cuenta, ¿no? Y hacer el cambio.
Sí, sí. El diablo es el príncipe de este mundo, ya lo sabemos. Y todo gira en torno de él. La gente inconscientemente, pues como actúa es en favor del diablo, ¿no? Bueno, incluso una persona, no sé, puede ser muy educada, muy instruida, ¿eh? Pero normalmente, bueno, pues se revela a veces ante cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y a veces hasta se revela con violencia, etcétera, ¿eh? Cosa que pues un cristiano pues no debe hacer. Puedes estar en desacuerdo con lo que pasa, pero tú sabes el porqué de las cosas, por qué las cosas negativas pasan, ¿no? Porque hay el padre de la mentira, del engaño, que es el que hace que esas cosas pasen. Bueno, como tú decías, y como tal vez me referí yo en un sermón que tuve también, que todos nacemos con ese gen de la rebelión, del pecado en nosotros, ¿eh? Aunque muchos, incluso adventistas, no crean en ello, ¿no? Todos nacemos. Y por eso es necesario que a un niño ya recién nacido, o incluso antes ya, se le comienza a educar en los caminos del Señor. Porque el tiempo que nosotros desaprovechemos, lo aprovechará el diablo a través del mundo. Lo aprovechará para estropear a ese niño, ¿eh? Ya con todo y con eso, el tiempo que tú emplees, sean estos 3, estos 7 años, tal vez será infructuoso en el futuro de esa persona, porque tal vez, como decíamos, con el tema del libre albedrío, tal vez abandonará, pero tiene una instrucción que tarde o temprano el espíritu puede que le lleve a acordarse de aquella instrucción que había recibido en su infancia y regrese nuevamente al camino, ¿eh? Pero claro, si no hay una base, ¿cómo va a regresar? Lo más normal es que se vuelva ateo, ¿verdad? O se vuelva, vete a saber qué cosa, ¿eh? O hasta, no sé, hasta los hay que se vuelven hasta delincuentes y vete a saber qué, ¿no? Porque no han recibido una educación y en su casa solo han visto guerras y peleas y malos tratos. Pues claro, todo influye. Por eso lo importante es educar en los caminos del Señor, ¿eh? Al igual como nos educamos cuando conocemos al Señor. Tenemos que volver, por eso hay que volver a nacer, ¿no? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué el bautismo? Porque sí, ¿no? ¿El bautismo qué es? Es una nueva opción que el Señor nos da a hacer un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de todo. Por eso el bautismo. Es como si en ese momento realmente nacieras y nacieras en los caminos del Señor, ¿eh? Eso es importantísimo y por eso no solo es educar a los niños, sino que es educar a los adultos también en los conocimientos de la palabra del Señor, ¿eh? Para que realmente vivan felices y realmente se den cuenta que en este mundo solo estamos de paso y que en poco tiempo esto concluye. Y Cristo viene, y se acabará pues toda la miseria que hay aquí, la enfermedad, la muerte, las violaciones, las guerras, tantas cosas negativas que hay en este mundo, ¿eh? Que a pesar de que el humanismo quiera arreglarlo, esto no se arreglará nunca. Bueno, como dice Víctor en las conferencias, llegará un punto y es verdad que habrá como una paz, ¿verdad? Habrá como un sosiego, pero será momentáneo. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué pasará? Vendrá destrucción repentina y no escaparán, dice. Por lo tanto, es el momento, pues, ahora de educarnos en los caminos del Señor y educar a todos aquellos que podamos. Por eso hay que tener amigos afuera y hay que buscar a la gente de afuera y no encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro mundo, en nuestro núcleo, ¿eh? Josep, perdona. Sí. Y la importancia de con la familia y tanto como los amigos, que no nos vean como bichos raros, porque también ahí Claro. nosotros tenemos una barrera para que el evangelio pueda entrar. Eso es fundamental. Lamentablemente, a ver, que ya nos ven como algo extraño al decir que somos cristianos, al decir que guardamos el sábado, ahora que estamos con lo de la fecha también, o sea, eso ya es un determinante que ya ven que no eres
como el mundo, ¿no? Sí. Muchas más cosas. Como siempre hablamos en este ministerio, en la cuestión de los extremismos. O sea, si vas totalmente desbocado por un lado, por una cosa estricta y de una manera que es lo que va a ver la gente en ti, vas a poder llegar a esa familia de esa manera, vas a poder llegar a tus amigos y van a ver, yo no quiero hacer como este que está loco, ¿no? Eso no quiere decir que de igual manera nos van a ver un poco extraños, pero nosotros a veces contribuimos a que la familia, a que los amigos totalmente nos tachen de locos, cuando con ciertas aptitudes, cuando con ciertas cosas que realmente se supone o dicen que están en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios la hacen a su antojo. Entonces, es la importancia de que nos vean como personas dentro de todo normales, con personas que se puede hablar, con personas que se puede dialogar, personas que se puede estar, que no es que van a ser totalmente, que van a ser siempre la cruz y que todos son Satanás, ¿no? Entonces, ahí a las personas, por eso les decimos que mantengan ese equilibrio, que es una puerta totalmente abierta para que nosotros podamos llegar con el Evangelio a nuestra familia y a nuestros amigos. Claro que sí. Sí, con respecto a lo que dice Fanny, cuando nosotros vemos en la Biblia, especialmente en los Salmos, David hablaba mucho, ¿no? Meditaré en tu ley día y noche, de meditar en la ley. Sabemos que la ley incluía todo lo que era especialmente el Pentateuco, pero el centro son esos 10 mandamientos. Y creo que es algo que es importante que lo hagamos, ¿no? Meditar realmente en los mandamientos y todo lo que se deriva de ellos. Sabemos toda la controversia que ha generado siempre el tema de la salud, el tema de la vestimenta, el tema de tantas cosas, pero bueno, inclusive el sábado, qué puedo hacer, qué es lícito, qué no es lícito. Y como dice la Biblia, la letra mata, la letra sin el espíritu es terrible y tiene una capacidad de destrucción terrible. Obviamente, si no hay letra, también el espíritu pues desaparece y hay otro espíritu, pero y creo que es muy importante que meditemos realmente, que meditemos, que le pidamos a Dios en oración y con ayuda, ver realmente, porque en el fondo, cuando hablamos del carácter y hablamos de la vida cristiana, es que todo se centra en esto, en cómo aplicamos los mandamientos, cómo aplicamos todas las directrices que Dios nos da, la aplicamos a la vida práctica. Y es verdad que a veces no es fácil, porque nos vamos encontrando con situaciones que para eso están, que uno no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero para eso nos sirven, vamos creciendo y Dios nos pone otra prueba, y ahí con la ayuda de Dios, Dios nos ilumina y nos va poniendo. Y bueno, si nos equivocamos, hay siempre momento de enderezar el camino, pero es muy importante que meditemos en lo que es el espíritu de la ley. En los 10 mandamientos, en el tema de la salud, en el tema de la vestimenta, en el tema del matrimonio, de vivir en el campo, de todas esas cosas, meditar realmente el espíritu de la ley. Recuerdo que, bueno, la semana pasada, el domingo, haciendo un estudio con una familia de allá de Estados Unidos, que seguramente ahora a lo mejor está viendo la escuela sabática, Mayra, saludos. Yo recordé algo muy interesante que hace mucho tiempo una madre me había planteado, bueno, a mí y a otras personas más nos habían planteado ahí en la iglesia, y dice, es que a los niños, los psicólogos dicen a las madres, les dicen a las madres que a los niños no se les debe decir el no, utilizar la palabra no. Que les digan no por esto, porque les cortan algo que ellos puedan desenvolverse con mucha naturalidad y tal. Pero fíjense que en ese momento yo no había caído, ni lo pensé ni nada, y dije, bueno, pensé en eso, pues mira, puede ser que sí, porque, bueno, a mí mis padres siempre me decían no esto, no lo otro y tal. Bueno, la semana pasada hacer el estudio de la ley, que es hermoso, la verdad, cuando lo profundizas, porque no solamente queda en no matarás, pero cuando lo profundizas, lo que significa y lo que es realmente, ¿no? Ahí pensé y digo, pero entonces si los psicólogos dicen no utilices la palabra no a los niños para educarlos, ¿y cómo es que Dios, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, él usa no tendrás Dios, no tendrás, no harás esto, no harás y no? Vaya mentira
que hoy en día nos cuelan para educar a los niños y en qué dirección. Es terrible. Mira, después de tantos años, gracias a Dios, me di cuenta cómo hoy en día van manipulando las mentes de las madres para poder dar esa instrucción errada completamente a los niños. Y ya desde hace mucho ya, ¿no? Utilizando a estos grandes sabios, filósofos y psicólogos, supuestamente. Sí. Y usado, ¿no? Por Satanás, por así. Bueno, no lo vamos a decir así tan feo, pero que no se dan cuenta, ¿no? Quieren ayudar, sí, a los niños, a los jóvenes, pero sin embargo, en realidad no es así. Sí, todos estos temas de psicología, filosofía, todas estas cosas que aparentemente es bueno, cuidado, cuidado. Si no tiene una directriz cristiana, cuidado, Sí, Rocío. En la guatería se llama pensamiento positivo, se llama que a los niños desde que estén en 1 año no se les puede decir no, ni que lo haces mal, ni que esto no está bien, porque pues su autoestima le ponen, o sea, hay que motivarle con palabras positivas. Tú lo haces bien, qué bonito lo haces, que estoy feliz, qué contenta me haces, y yo lo tengo que repetir como un loro, porque supuestamente si le digo que lo hace mal, pues es un periodo de adaptación donde no puede haber la palabra, no tal cual como dijo Laura. Claro, exaltando el ego desde pequeño, es lo que la sociedad quiere que hagamos, exaltando el ego continuamente. Exaltar el ego, exacto. Qué bien que lo haces, cuando te tira, qué sé yo, una maceta de barro en el suelo, muy bien, cariño. Lamentablemente el caso de hoy en día es así. Es así, mira, yo puedo dar un pequeño testimonio de una amiga mía que se acaba de mudar de Barcelona y aquí, en nuestro pueblo, bien, pero quien no lo conoce, Asturias Profunda, y entonces los niños lo apuntan al mismo colegio donde va Milo, que es un colegio público, pero es rural, son muy pocos niños. Y el mayor, el de 10 años, tiene unos problemas enormes, porque esos niños hacían una escuela libre en Barcelona, lo que va tanto de moda hoy en día. Entonces en esta escuela ni hay clases, ni lecciones, o sea, los niños están en plan jugando en el parque y de vez en cuando les da algo pero, o sea, los niños siempre lo hacen todo bien. Pues ese niño, el mayor, tiene 10 años y tiene un nivel bajísimo. Aparentemente le cuesta escribir, le cuesta todo, está como un pez afuera del agua. Y a mí me golpea mucho, o sea, me está impactando mucho que mi amiga, en vez de ver el daño que ella le hizo dejándolo hasta los 10 años ir en una escuela libre, se enfada con el sistema escolar de hoy en día, ¿entienden? Sí. O sea, no ve la realidad, no ve, está absolutamente en otra realidad, ¿no? Está como luchando contra todo, el sistema escolar, todo, en vez de darse cuenta, decía, como diciendo, mira, me he equivocado a dejarlo ahí hasta los 10 años, ahora hay que poco a poco trabajar. Y... A medida que ha ido pasando el tiempo, la educación ha ido cambiando y se ha vuelto pues más permisiva, ¿verdad? En todos los sentidos, lo que decís, ¿no? Si un niño hace algo malo, pues encima se le alaba por ello, ¿no? Y todo eso pues está creando pues personas egocéntricas, ¿verdad? Es el problema. Así, ¿qué sociedad vamos a tener de aquí en un futuro? Peor. Por eso no es de extrañar que las escrituras digan que el mundo irá de mal en peor. Es lógico, por el sistema educacional que hay. Sí. Y además de obviamente dar corriente a todo el pecado que hay en nosotros para que el mundo se transforme en lo que dijo Jesús, que sea como Sodoma y Gomorra, también lo que hay escondido atrás de esta educación es una enseñanza en el fondo que es espiritista, porque es misticismo. Lo que se está mentalizando a padres, a madres, a niños, es que los niños vienen puros. Es que ellos tienen que marcar el camino, que ellos son puros, y después son malos porque la sociedad, porque algo de afuera los ha corrompido. Bueno, el único que vino de afuera realmente es Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que los corrompe? Pero es misticismo encapsulado, y que un día va a dar paso a lo que ya sabemos, que el mundo será espiritista en absoluto y se adorará al dragón. Y ya se va mentalizando en la educación el misticismo más pleno de que uno es puro y de que el poder, el amor y todo está dentro.
Todo está dentro, y la bondad y el bien y la verdad está dentro de uno. Sí, sí, sí. Eso es la educación de hoy, sí. Sí, Pep. Hablando de educación, yo todo esto que estamos hablando me recuerda a las clases que me daban de filosofía y me ha recordado al pensamiento del filósofo de Nietzsche. Y él hablaba sobre el superhombre y hablaba de como los niños, ¿no? De que esto que estaba comentando Xavi, pero me recordaba también a lo que ha comentado Laura del el no. Que Nietzsche decía, no, yo no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero que decía que como que venía a criticar los mandamientos de Dios porque había un no delante. Y o sea que vemos que este pensamiento realmente es antiguo y como dice Javi, viene del espiritismo y bueno, es algo que ha impregnado y que está muy de moda ahora y tiene sus grandes peligros, sin ninguna duda. Yo hacer un comentario más a lo que dice Pep, porque lo que Nietzsche trataba de romper la dicotomía del bien y el mal. Tiene un libro que se llama Más allá del bien y el mal. Pero decía algo muy interesante que de alguna manera se está cumpliendo, porque él decía, mis escritos no son para este tiempo, son para un pequeño grupo en el futuro. Y de alguna manera se está cumpliendo, se está llevando a la práctica esos escritos de Nietzsche, que sabemos que también escribió el Anticristo, ¿no? Y así habló Zaratustra, que eso lo hace. Imagínate. Vamos a seguir adelante para no estancarnos aquí, si no... Grigori, vos di algo. Davant, digues. Una experiencia personal. Justamente hoy estábamos comentando con mi esposa que la semana que viene tenemos reunión con la profesora de una de nuestras hijas. Y una de las cosas que les están obligando por las mañanas al iniciar las clases, a la pequeña en este caso, es la meditación. La meditación y encima ponerse en la posición del loto. Ponerse a meditar con las manos así. Sí, tal. yoga. Mi esposa correctamente pues le ha advertido, le ha explicado y como ya en este caso Gisela sabe, ¿no? Todo lo que hay detrás, pero aún así, lógicamente, el problema que tenemos es que cuántas horas están con los padres y cuántas horas están en la escuela. Las horas que pasan en la escuela son muchas más que con los padres, desgraciadamente, o al menos son más intensas y claro, les hacen ver que todo eso es bueno, que todo eso es una cosa que va bien para concentrarse, para aprender más, para no distraerse y que bueno, que luego están más relajados y bueno, y que es muy relacionado con lo que Víctor ha presentado también con el mindfulness, que al final todo va un poco en ese sentido, ¿no? Yeah. Claro, en este sentido nosotros, bueno, en este caso mi esposa pues le dice, mira, tú lo que tienes que hacer, en este caso, si no podemos evitar que pase esto, bueno, pues tú empiezas a orarle a Cristo, empiezas a hacer oración, aunque estés en esa posición, pero claro, el problema que tenemos es que nosotros diremos, no queremos que la niña haga esto y que la harán y la excluirán o la rechazarán o la pondrán como, bueno, decimos, un bicho raro dentro de su propio ambiente. ¿Qué pasa? Claro, eso no es perjudicar también al niño en el sentido de discriminarlo, ¿no? Claro, es una lucha desigual, porque como padres sabemos que tenemos pocas posibilidades de poder exigir ciertas cosas como cristianos. Y estamos hablando, lógicamente sabemos que lo que es, pero es una escuela religiosa, lógicamente no es adventista. Pero, bueno, ahí mismo están introduciéndolo todo y están metiendo todo el mismo saco, que es normal, porque el papá va por ahí, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos aquí también y cada vez con más fuerza. Empezaron con el tema de respiraciones, empezaron con el tema de vamos a tranquilizarnos, o sea, al empezar la clase, a relajarnos, a tal, y ahora ya van por la posición del loto. Incluso hacen que si la posición del sol, tal. Bueno, ciertas posiciones ya sabemos dónde van, ¿no? Y bueno, esta es nuestra experiencia, realmente es complicado, pero bueno, haremos lo que podamos, lo que Dios nos permita y que Él actúe en consecuencia, lógicamente. Lo que nos queda es eso, es hablarle a la niña, explicarle, pero como tú dices, como sabemos, el albedrío luego y la influencia del ambiente, pues lamentablemente es la que es.
Sí, sí, hoy desde luego, tal como están las cosas en la sociedad y en las escuelas con los hijos, es un problema tremendo, es un problema tremendo. Por eso es cuanto más atención deberíamos tener hacia ellos, ¿no? Ya sabemos que todos estamos ocupados, el trabajo, los quehaceres, etcétera, etcétera, y a veces pues el hijo es el último, lo último en que uno piensa, ¿no? Y bueno, debería ser pues de lo primero y debería ser de lo que más importancia se dé, puesto que, bueno, su futuro depende de esto también, ¿eh? Y me refiero no a su futuro aquí, en la tierra, sino a su futuro allá en el cielo, ¿eh? Depende de la educación que se le dé y depende del grado en que él, esta criatura, pues acepte esa educación y la viva, ¿eh? Y hoy, bueno, ya sabemos que los padres con los hijos que están en edad escolar están con una problemática tremenda por toda esa instrucción tan errada que se está dando a los hijos hoy por hoy, ¿eh? Por eso la mejor instrucción es tomar tiempo con ellos y hablarles acerca de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas, para que ellos pues puedan ir formando una base sólida y no ser engañados, ¿eh? Y no ser utilizados, ¿eh? Que es complicado. Hoy está muy complicado. Las cosas de cuando yo era niño a hoy ha cambiado de la noche a la mañana muchísimo, muchísimo, ¿eh? Porque antes ibas a una escuela, bueno, solía ser de enseñanza católica, pero bueno, había unos principios más o menos religiosos, creyentes, y vale. Pero es que hoy la religión cero. La religión cero. Únicamente pues te instruyen en temas estos, ¿no? De yogas y meditaciones y estas cosas, ¿eh? Buscar el ego de la criatura, por así decir, ¿no? Estropear a la criatura. Por eso el trabajo de los padres hoy tiene que ser mucho más duro, de más dedicación que lo que hacíamos incluso antes, ¿eh? Son los tiempos que corren. Estamos al final del mundo y es lo que hay, ¿eh? ¿Querías comentar algo, Gaia? Sí, yo lo único que quería decir que quizás la única, bueno, arma, más allá de todo lo que sabemos, que es la fe, presupuesto, pero la educación en casa es primordial, pero lo que, bueno, me siento de aconsejar a los que somos padres de niños pequeños es de buscar sitios donde, por ejemplo, la escuela sea solo de mañana, que es lo que toca aquí. Entonces son menos horas que están en el colegio. Por ejemplo, lo nuestro hacen de 9 a 2. Y ya comen en casa y toda la tarde están en casa. Es muy diferente de salir a las 4 a las 5 de la tarde. Ahí realmente hay una cantidad de horas que para mí son excesivas que están en el colegio. Entonces ahí ya es difícil. Pero si solo es un ratito, son 5 horas a la mañana, cambia mucho, es diferente. Ya la labor que se puede hacer en casa es mayor. Cuesta mucho a nivel organizativo de los padres, porque todos trabajamos, estamos liados, cuesta mucho, es un sacrificio, pero creo que merece la pena. Aquí salen a las 5 de la tarde, ¿eh? Ya lo sé, por eso a las 5 de la tarde de la escuela, luego van pues a clases de inglés, y van a clases de gimnasia, van a clases de no sé qué, y total, que llegan a casa a las 9 de la noche, ¿eh? Y cenar y a dormir, poco tiempo hay. Claro, sí, así no es difícil. La sociedad está montada de esta forma, que el niño aprenda, solo aprenda, pero aprenda lo que el mundo le ofrece, ¿eh? Y eso es el problema, que luego no se le da la educación en la casa adecuada, ¿eh? Sí, voy a decir algo más, Ligori. Sí, bueno, también es una curiosidad que he tenido esta semana. Bueno, un amigo que tengo, que es ateo, no cree en nada. Curiosamente, hablando de todo cómo está la juventud y tal, me saltó y me dijo, es que yo creo que uno de los fallos que hay en esta sociedad es haber dejado la asignatura de religión. Yo me quedé así y digo, ¿cómo que de religión? Que sí, que claro, digo, o sea, tú quieres decir que hay una crisis de valores, ¿no? Sí, claro, es que hay una crisis de valores. Digo, bueno, esto es lo que dice el Papa. Al final, digo, o sea, ¿cómo trabaja el enemigo? Que las personas que aún son ateas, que no creen en nada, ven que realmente hay una crisis de valores y que realmente la religión que se hacía católica en las escuelas, claro, siendo persona de mi edad más o menos, un poquito incluso mayor que yo, pues creen que bueno, que todo esto se tiene que arreglar de alguna manera, o se arreglaría si se volviera a inculcar la religión católica en las iglesias. Perdón, las escuelas. O sea, el enemigo trabaja de una manera impresionante, o sea,
no sé cómo decirlo. Es una nota, es una nota sola entre muchas. Los demás opinan lo contrario, ¿eh? La mayoría de la gente opina lo contrario. La religión, lo último. Eso ni pensarlo, ¿eh? Es triste, pero es así. He visto por aquí a Ángel, que quería comentar algo, Ángel. Ya ha desaparecido. Bien. Bueno, la escuela sabática toda va dirigida en ese sentido, en el tema de la educación, sobre todo pues la educación hacia los niños, que es lo que toca más que nada esta lección, ¿eh? Y bueno, yo me detendría en algunas notas del lenguaje, por ejemplo, en el martes, que habla acerca de la comunicación, una comunicación que debe ser entre todos, educada, amable, cortés, etcétera, ¿eh? Dice Ellen White en la educación, página 212, dice, el verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía, ¿eh? Puede decirse de los hombres y las mujeres y mucho más de los jóvenes y los niños que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía, y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. Los niños lo captan todo. Y si uno es áspero con ellos, a los niños no les gusta estar con esa persona. En cambio, si es una persona simpática, los niños quieren, yo quiero estar con esta persona, yo quiero estar. ¿Eh? Y es el momento de aprovechar, ¿verdad? Por eso hay que tener lo que antes decíamos, un buen carácter para poder llegar a los niños. Y de esta forma, pues, poder instruirles adecuadamente, ¿eh? Y eso es un consejo de Ellen White en la educación, ¿eh? No es algo que me inventé yo, ¿eh? La lección habla también... Ángel, ¿volvías decir algo? Puede ser, lo que pasa que es verdad que a simpáticos... Ay, perdón, eso es cierto, lo que pasa que es verdad que a simpáticos no ganamos a la gente de fuera, ¿eh? O sea, desde luego hay que serlo, ¿no? Hay que ser, digamos, dentro de unos conceptos de normalidad, ¿no? De humanidad y de comprensión. Pero yo siempre me quedaré con una cita de Elena White de una madre. Siempre recordaré eso, porque eso yo creo que es lo que bueno, define un poco lo que debemos hacer nosotros, porque dice que ella oraba por su hijo, cada día oraba por su hijo, y un día toca que ese hijo se vaya a la guerra. Y el hijo no se había convertido, pero el hijo se fue a la guerra. Entonces ella dice que oró cada día de su vida porque su hijo volviera sano y salvo a su casa para poder convertirse, para que no muriera en la guerra siendo, pues, eso, tal como estaba, ¿no? Y se ve que volvió de la guerra. Y dice Elena White que volvió vivo por las oraciones de su madre. La verdad es que nosotros enviamos a nuestros hijos a la guerra, y eso el que no lo acepte no va a asumir bien las cosas. O sea, nosotros lo traemos para ir a la guerra, y cuando lo enviamos a la guerra. Y cuando los valdeses enviaban a sus hijos, los enviaban a la guerra, los enviaban a morir muchas veces. Entonces, ¿estamos preparando a nuestros hijos para morir? Yo creo que esa es la pregunta importante. Morir no es simpático, y morir no es bonito, y morir no es guay, pero ¿lo estamos preparando para morir? Otra cosa es que los envías a la guerra y quieres que vuelvan vivos. ¿Estamos orando para que vuelvan vivos cada día? Evidentemente eso creo que todos los que son padres lo estamos haciendo, y si no tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que prepararlos para la guerra. Los valdenses preparaban a sus hijos para la guerra. Y queda muy poquito. Y entonces no, los que me estén escuchando dirán, bueno, qué tío más frío, qué tío no. Eso, bueno, es algo que hay que asumir. No es frialdad, es realidad. Y la verdad presente es la que prepara a las personas. Yo no sé qué va a pasar con mis hijos. No sé si algún día escucharán esta grabación. Hoy seguro que no. Al menos ahora. Mis hijos no quieren seguir todo al día, ¿no? Yo les he hablado, sé que han escuchado, sé que comprenden más de lo que a veces parece. Saben muchas cosas, pero tienen que dar un paso, ¿no?
La única solución que me queda es que la información les quede, las tengan, y esa información y ese conocimiento lo puedan usar cuando vean cosas alrededor que se mueven, que caen, ¿no? Orar para que Dios les dé vida, para que todo lo que han podido aprender, de alguna manera, lo puedan comprobar, porque al final no van a moverse hasta que no les pase algo. Y eso es la realidad. O sea, hasta que no vean que algo se desmorona a su alrededor, mientras todo sea como hasta ahora, mientras tú le digas algo, pero vayan cada día más o menos bien al colegio, aunque sea con mascarilla, porque ya se han acostumbrado. Mi hija dice que se ha acostumbrado a la mascarilla, que no le molesta, ¿no? Entonces, son jóvenes, se adaptan a todo y no han probado nada anterior a esto. O sea, por lo tanto, es lo que viven, es su realidad actual. Pero hasta que no vean algo de lo que se ha dicho que se pase realmente a su alrededor, no reaccionarán. Ese es el caso que yo veo con mis hijos. Sé de jóvenes, hombre, hemos tenido muchas experiencias aquí con jóvenes que han venido y realmente se están mirando todas las conferencias y bueno, eso es impresionante, ¿no? Gente de 20, 21, incluso más jóvenes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay gente que reacciona de una manera y hay gente que reacciona de otra, ¿no? Pero bueno, todos tienen su vida, todos tienen sus experiencias, pero lo básico es eso, ¿no? Creo que lo básico es orar por ellos y prepararlos para la guerra. No hay más. Lo otro ya depende tanto y de sus propias decisiones, porque los chavales tienen sus propias decisiones. Cuando llegan a los 12 años, 11, 12 años, ya hay, bueno, es la edad adulta, ¿no? Para la Biblia incluso. Por lo tanto, hay más solo puedes hacer orar que otra cosa. Puedes guiarlos, puedes más o menos dirigirlos, pero ellos toman sus decisiones. Entonces, es un trabajo. Yo quería, bueno, siguiendo lo que dice Ángel, yo cuando estaba leyendo la lección, también me venía a la mente los valdenses, ¿no? Porque realmente la lección, obviamente la que está escrita, la que es de la iglesia institucional, no la que se ha dado aquí, la que impartió Josep, es totalmente, como siempre, insustancial y parece desfasada del tiempo. Es como siempre atemporal cuando nosotros tenemos que estar en el tiempo que nos toca. Y lo que decía Ángel, sí, a los hijos, para los que tienen hijos, pero creo que todos aquí nos tenemos que educar para ser mártires. Yo no sé si voy a ser de los 144.000. Oro, porque lo quiero, pero quizás no me toca. Pero sabemos que se nos viene encima todo, sabemos que lo fuerte, la tribulación, ya la angustia fuerte, ya sabemos la fecha, sabemos que en 7 años y poco ya comienza la época más tremenda, la persecución más grande de la historia hacia el pueblo de Dios. Entonces, y aquí la mayoría tenemos edad para seguir tirando varios años más. Entonces, todos nos tenemos que educar para ser mártires. Cuando uno ve estas lecciones de escuela sabática de una iglesia que hace más de 170 años que sabe de la ley dominical, que esperándola, predicándola, profetizándola y ahora que está por venir, pues todo lo contrario. Pero es algo que realmente debemos tener claro. Es decir, pronto se levantarán las inquisiciones y una persecución que no nos podemos ni imaginar. Y para eso debemos educarnos también. Sí, toda la razón. Estamos en los tiempos que estamos y es lo que decís, en poco tiempo comenzarán los conflictos tremendos, ¿eh? Y bueno, es para eso que hay que estar preparados, ¿eh? Yo destacaría desde luego el gozo que pueda haber en nuestros corazones cuando vemos a tantos jóvenes en el ministerio que están entregando su vida a Cristo, ¿eh? Lo hemos visto en estos últimos bautismos y en otros que han habido tiempos pasados, ¿verdad? Jóvenes que se están entregando a Cristo, ¿eh? Que quieren hacer la labor, que quieren compartir la palabra, que quieren vivirla. Y eso, bueno, era impensable eso antes verlo, ¿eh? Porque los jóvenes de antes, bueno, se bautizaban porque, bueno, los padres los impelían a hacerlo, ¿verdad? Se bautizaban, pero muchos de ellos solo pensaban en divertirse y todo eso en vez de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, los jóvenes que hemos conocido aquí que se están bautizando, pues vemos que su principal papel es conocer la palabra de Dios, conocer a ese Dios del cielo, ¿verdad? Y trabajar en su obra. Y eso, bueno, sin duda alguna es
es de alabar. Y además sabiendo que ellos son la última generación de este mundo, y que ellos sí que posiblemente van a formar parte de esos 144.000. Tal vez no yo, que ya tengo una edad, pero ellos posiblemente sí van a formar parte. Y ellos son los que tendrán que dar pues el último pregón a este mundo, basándose siempre lógicamente en este ministerio, que sabemos cómo este ministerio es un ministerio que Dios ha escogido para dar ese último fuerte pregón del cuarto ángel a este mundo, para que el mundo recapacite, abra los ojos y vea pues que esto se acaba. Porque, hermanos, quedan 11 años, pero queda poquito, quedan tal vez 7 años para que comiencen la tribulación para todos aquellos que andamos en los caminos del Señor, que guardamos el sábado, que queremos hacer su voluntad. Y bueno, estos jóvenes tienen que estar preparados para esa tribulación que les va a venir encima, como lo estuvieron aquellos valdenses y tantos otros que han ido pasando a través de la historia en este mundo. Por lo tanto, esa es la educación que hoy se debe dar a estos jóvenes, para que estén fuertes en la fe cuando vengan esas vicisitudes y que no teman luego incluso el poder dar su vida. Ese es un papel que bueno, repercute para los padres y repercute para todos aquellos que tal vez podemos considerarnos, por así decir, entre comillas, líderes, ¿no? Que debemos saber instruir a todos aquellos que vienen por detrás. Porque sin duda alguna, bueno, es lo que decimos cuando alguien se bautiza, ¿no? Aquí no termina todo. Ahora a partir de ahí empezarán las dificultades en tu vida. Porque el diablo te pondrá tropiezos, pero los más grandes son los que vendrán de aquí 6, 7, 8 años, cuando habrán toda esa oposición mundial contra ti por ser creyente, por ser guardador del sábado, por predicar lo que estás predicando, por ir en contra de la sociedad. Pues eso es lo que hay que instruir a los jóvenes que se van añadiendo a la iglesia. Bien, por mi parte, no quiero alargar más el tema. La escuela sabática, bueno, tal como se comenta, bueno, es una escuela sabática bastante superficial. Pero bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que destacar es el papel que la Biblia hace por nosotros, individualmente, por cada uno de nosotros, seamos padres o no seamos padres, porque estamos aquí para instruir a los más jóvenes, instruir a los que van llegando, y en definitiva ser esos líderes que podamos ser ejemplo, que no digan, oye, es que mira Víctor, es que mira Javi, es que mira José, es que mira Ángel, mira Fanny, mira Rocío, que no hacen la voluntad del Señor, y mira los fallos que tienen y tal, que no vean en nosotros esos errores, sino que vean realmente siervos de Dios, que nos vean de esta forma. Víctor quiere comentar algo. Bueno, es porque creo que lo que hay que tener muy en cuenta, especialmente para hoy, para estos tiempos, que los que son padres, sea solo uno de ellos o los dos los que están en la fe, que se dediquen a hacer el culto matutino y vespertino con los hijos. Eso es sumamente importante. Y creo que yo personalmente lo puedo decir como experiencia, es lo más positivo que se puede hacer por ellos, pero creo que aquí hay más personas que pueden dar testimonio, como David Mateix, y eso es sumamente importante, porque además habría que instruirlos no solo con esto, sino teniendo presente, y eso es una labor de los padres, no dejar a los hijos tan fácilmente que se lían a coger móviles u ordenadores y se lían con tonterías como el TikTok y todas esas chorradas, porque están acostumbrando sus mentes a que solo cojan cosas muy rápidas, absurdas, y con eso se nutren. Entonces, creo que es un paso sumamente importante que a los niños se les ponga también delante del ordenador o del televisor, aparte de hacer lo que hemos dicho, y que empiecen a ver conferencias. Sí, que a ver, que los niños no son tontos, que hay niños, y yo recuerdo la experiencia de haber estado predicando en iglesias con niños que había de 4 años, 7, 8, 10, 12 y más, y todos se ponían en primera fila a escuchar y no decían ni pío, súper atentos, y cuando terminaba eran los primeros que me venían a preguntar cosas.
Pero esos niños hay que nutrirlos para que no se conformen con una mentalidad ultra rápida, de hechos procesados, pim, pam y fuera, sino que les dé para ahondar, para profundizar, y eso es cuando su mente se va a ampliar y se van a inmiscuir en la verdad. De lo contrario, criamos niños para carne de cañón. Han ya hablado de esta guerra, pero es que es verdad, serán carne de cañón y cuidado, de los dos tipos, literal y espiritual. Y eso creo que sobre todo los que sois padres con jovencillos, debéis poneros a por todas y invertir más tiempo en los hijos y menos en otras cosas, porque es la labor fundamental. ¿Los estáis preparando para la salvación o para la perdición? Va así. Evidentemente ellos tendrán que afrontar las cosas y decidir por su cuenta, pero la base las tenéis que poner vosotros. Y educar a los niños que cada día cojan su Biblia. No hace falta que tenga dibujitos la Biblia. No, no. La Biblia con el texto puro y a la que saben leer, si primero vosotros se lo habéis leído a ellos, que cojan la Biblia y enseñarles cada día a leer como mínimo, un capítulo al día. Y si pueden ser 3 o 4, mejor. Como hacíamos nosotros de pequeños. Y que cojan un libro de Ellen White y que lean un trozo también cada día. Y eso que lo tomen como un método, como un sistema, no como una cosa accidental o bueno, ahora no sé qué hacer, porque luego ya no lo harán nunca, sino que hay que hacerlo siempre. Es la única forma en que van a ser salvos, tenerlo claro. De lo contrario, todos vuestros hijos se van a perder. Fuerte y duro, pero es la realidad. Creo que es para meditar todos. Y orad mucho por esto. Muy bien, pues ya después de estas palabras de Víctor, creo que... Un pequeño testimonio. ¿Quieres comentar algo más? Sí. Y un pequeño testimonio nada más, que, bueno, por todo lo que dijo Víctor, es así. Hace, bueno, unos 2 o 3 domingos que, bueno, me pasó esto, ¿no? Con Yago, el hijo de Rocío, que él sale y viendo las matutinas y tal, ¿no? Él siempre se ve que ve las matutinas y me dice, Laura, ¿por qué tú no sales a hablar así? Me dice, y le digo, pues es que yo no sé hablar. Y él me dice, pues enséñame tú, ¿no? Le digo, enséñame tú que sabes hablar bien. Y mira, y tiene 7 años, si no me equivoco. Me dice, pues mira, me dice, tiene 5 años. Mira, ahora me corrige la madre. Y él me dice, pues mira, me dice, habla de las cosas de Dios, habla de la cruz, habla del ojo que todo lo ve, habla de la pirámide, y así me iba diciendo. Y yo me quedé ahí mirando, porque tiene 5 años el niño y está mamando las prédicas, todo lo que se está presentando aquí en el ministerio. A ellos les encanta la entrada, esa música que se pone ahí del gran engaño. Pero fíjense que tiene esa edad y me estaba enseñando de lo que yo tenía que hablar. Tiene 5 años. La niña más grande, o sea, ni qué decir. Por eso los padres tienen esa responsabilidad de poder instruir a los niños. A veces mi madre decía que, bueno, es muy pequeño, no hay que hablarle porque no lo va a entender. Pero eso no es verdad, ya lo estamos viendo, eso no es así. Ahí está. Yo recuerdo que hace una de estas conferencias que sacó Víctor, aún desde que ya es concebido, hay que hablarle a los niños. Y ellos lo oyen y lo escuchan y lo van a transmitir así. Y estos niños están transmitiendo y dando el mensaje, aún en la escuela, de que Jesús viene pronto, el 2031. Y estos niños que han de ser educados así, y aunque aparentemente no entiendan, pero ahí delante de la pantalla, escuchando al lado de ellos un día lo van a decir y con toda la firmeza y seguridad. Por eso es muy importante y no hay que tener miedo. Nosotros no tenemos hijos, pero los que son padres no tengan miedo en enseñarles todos estos. A veces uno se sorprende, uy, ¿qué? ¿No? Pero no hay que tener miedo. Y la verdad, a mí me he emocionado mucho cuando uno escucha, ¿no?, de otras personas de que hay que preparar a los niños no para ser felices, no para estar solamente así, sino instruirlos que un día ellos han de morir, ¿no?
Y también los padres estar preparados para esos duros acontecimientos. A veces uno tiene miedo, pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios, creemos en esa promesa, ¿no? Y aunque estuvieras muerto, dice, Él nos va a levantar de la muerte y hará lo mismo con nuestros niños. Yo he perdido uno y tengo la fe y la certeza de que lo volveré a ver. Ahora, el tema es que yo esté ahí. Perdona que para terminar, porque ya se nos hizo súper tarde, solo aclarar algo que está preguntando aquí en el chat, que Víctor mencionó los cultos matutinos y vespertinos, y están Laura mencionando lo de las matutinas, bueno, las instituciones matinales que estuvimos presentando diariamente. Se sube una en el canal, las encontraréis con el título de Meditaciones Matinales. Duran 20 a 30 minutos, y ahí también hablamos de los cultos familiares, que los cultos matutinos y vespertinos son los cultos familiares de los que habla Elena White y que representan los sacrificios matutinos y vespertinos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un pequeño momento, 5 o 10 minutos que la familia se reúne en la mañana, a primera hora, antes de que salgan a hacer sus actividades, y al terminar prácticamente el día se hace una oración, se lee una porción de la Biblia o se lee una matutina de Ellen White, y luego se canta un himno y se vuelve a orar. No tienen que ser largos, sino que muy, muy condensados, pero que realmente sirva de provecho para que los niños, sobre todo los que tienen familia, ya lo decíamos, los que tienen hijos, lo puedan hacer porque es de mucho, mucho beneficio. Así, a grosso modo, eso sería los cultos familiares. Muy bien, amén. ¿Os acordáis el último bautismo, cuando hicimos la invitación? ¿Quién apareció primero? Yago. Yago. Que el Señor les siga dando ese ánimo. Vamos a terminar la escuela sabática. El tiempo se nos ha ido. Y bueno, este tema no acaba aquí. Sabemos que lo tenemos que trabajar día a día. Y la mejor forma de trabajarlo es estudiando, aprendiendo de la palabra del Señor, para luego comunicarla. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos inmensas gracias por la oportunidad que nos has brindado de estar reunidos un sábado más. Gracias, Señor, por este tema que hemos estado tocando. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, de las diferentes opiniones de los hermanos, pues hemos podido enriquecer este tema y que pueda ser de ayuda para todos aquellos padres jóvenes que lo puedan ver, y también para cada uno de nosotros que como cristianos, Señor, sepamos también dar buenas directrices con todos aquellos que nos encontramos, y sobre todo saber hablar de la esperanza de la salvación que vivimos, sabiendo que este mundo pronto llegarán grandes conflictos y que solo los valientes que estén afirmados en tu palabra progresarán, incluso aunque vayan al descanso. Pero, Señor, ayúdanos pues para que nuestra fe no decaiga y que nos afiancemos en escudriñar más tu palabra para obtener más conocimiento, tener más argumentos para poder ofrecer a todos aquellos con los cuales nos relacionemos. Bendice el ministerio, Señor, que pueda ser de gran bendición y que otros muchos puedan a través de él, Señor, conocerte. Que tu paz quede con nosotros, danos un buen sábado, perdónanos, Señor, si en algo te defraudamos, y ayúdanos a mejorar. Que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.